Buenos días a todos. A nombre de la Sociedad Mexicana de Oncología y la mesa directiva, le damos la más cordial bienvenida a esta sesión regional Centro, que en cumplimiento de los principales objetivos que tiene la sociedad, que es la educación médica continua, pues hemos preparado un programa muy bueno. Y pues sean bienvenidos todos ustedes, tanto los que están físicamente como los que están conectados en streaming. Sin mayor preámbulo, bueno, como podrán haber visto, la sesión del día de hoy es acerca de cáncer de pulmón, y para eso le hemos pedido al doctor Osvaldo Hernández Flores, quien es oncólogo médico, destacado oncólogo médico, cuya práctica pública la hace en el Hospital Bicentenario en Tultitlán. Le hemos pedido que haga un programa y lo ha hecho con mucho entusiasmo. Y bueno, los dejo con él. Doctor, muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco principalmente a la Sociedad Mexicana de Oncología permitirme en esta ocasión participar con ustedes. Un honor para mí estar aquí presente y todavía más agradecido con el grupo de médicos que hoy nos acompañan para poder llevar a cabo este programa. Realmente, como una breve introducción, todos sabemos el impacto que tiene cáncer de pulmón a nivel mundial, representando la primera causa de incidencia y mortalidad por neoplasias malignas en todo el mundo, y quizás una de las patologías con más avances terapéuticos, donde prácticamente ya la historia que veíamos antes de cáncer de pulmón con sobrevidas cercanas a los 11, 12 meses, hemos visto que eso ha cambiado de manera radical, probablemente con nuevas estrategias de radioterapia, de estrategias quirúrgicas y con mucho avance ahora en la actualidad con las inmunoterapias. Y bueno, sin más preámbulo, el día de hoy empezaremos la primera plática, que es cáncer de pulmón, epidemiología y screening, y para ello nos acompaña el doctor Marco García Hernández, que es oncólogo médico. Él hizo primero medicina interna en el Hospital Juárez de México, posteriormente oncología médica en el Instituto Nacional de Nutrición, en el INCAN, disculpa Marco, y bueno, damos la bienvenida a Marco. Gracias. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación, gracias a la Sociedad Mexicana de Oncología por esta oportunidad. El día de hoy vamos a hablar de, como lo comentó el doctor Osvaldo, el primer tema, cáncer de pulmón, epidemiología y screening. Importante esta área de la medicina, la epidemiología, ya que desde estos datos nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene el cáncer de pulmón para la oncología. Los nuevos datos del Globocan, en cuanto se refiere a los nuevos casos, nos marca que el cáncer de pulmón para ambos sexos y edades ocupa el primer lugar como patología oncológica. En lo que se refiere a nuevos casos, también lo reportado en el Globocan para el año de 2018, haciendo una diferencia por género entre hombre y mujer, el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar en cuanto a los nuevos casos en los hombres, y en el caso de las mujeres ocupa el tercer lugar, solo por debajo de cáncer de mama y cáncer de colon. En cuanto a la incidencia por sexo, hablando del top 10 de estos tumores, en el caso de los hombres, cáncer de mama ocupa el segundo lugar, y en el caso de las mujeres también ocupa este segundo lugar, solo por debajo de cáncer de mama. Hablando ya de la incidencia e inmortalidad, nuevamente en el top 10 de estos tumores, aquí vemos situaciones muy importantes. En el caso de la incidencia, cáncer de pulmón ocupa el tercer lugar, pero en el caso de la mortalidad ocupa el primero. Entonces, con esto podemos confirmar la gran letalidad que tiene este padecimiento, y de ahí también la importancia que de él tenemos. Globocan también publica información acerca de los nuevos casos en nuestra población, en la República Mexicana, y a diferencia de lo que vimos ya en lo referente a los nuevos casos
en lo internacional, Globocan nos reporta que el cáncer de pulmón para ambos sexos no está reportado en nuestra población. En el caso de la incidencia por edades y sexo, cáncer de pulmón ocupa el 5º lugar en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres tampoco tiene un lugar relevante. Esto pues es entendible, ya que pues todavía en nuestra población tumores como cáncer de mama, ovario, cérvix, útero tienen todavía una alta incidencia debido al screening. En cuanto a la incidencia por sexo, hablando también del top 10, el cáncer de mama en hombres ocupa el 2º lugar, y el cáncer de pulmón, ocupa el 2º lugar, y en el caso de las mujeres ocupa el octavo lugar. Y aquí es donde pues podemos ver todavía que quizá ese lugar que ocupa en el 8º pues pudiera tratarse precisamente porque muchas veces no se hace el diagnóstico, cosas que sí tenemos en tumores como mama y cervicouterino. En cuanto a la incidencia y mortalidad también en el top 10, pues aquí encontramos que ocupa en incidencia el 9º lugar y en la mortalidad el 5º lugar, pero lo relevante es que hay una situación como de espejo. La diferencia entre la incidencia y la mortalidad es solamente un caso por 100 habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente los pacientes que están siendo diagnosticados lamentablemente pues van a morir. Entonces esto también conforma, nos da idea de la gran mortalidad y letalidad de este padecimiento. Importante es reconocer los factores de riesgo. Los factores de riesgo, el marcado como el principal factor de riesgo tanto en hombres como en mujeres es el tabaquismo. Hablando de proporción, se ha relacionado que el 80% de los casos en hombres se encuentra este hábito y en el caso de las mujeres un 50%. Esto es una cosa relevante, ya que a pesar de las campañas que se han institucionalizado desde los años 70, allá por la época, incluso en Estados Unidos, del presidente Nixon, pues poco a poco se ha ido disminuyendo el hábito. Sin embargo, también ese repunte en las mujeres se da porque también ellas se incorporan a consumir este tipo de producto. También hemos visto que el consumo de este tabaco, pues, incluso en las presentaciones, si ya sea por puro, por cigarrillo, también va a tener variaciones epidemiológicas. Por ejemplo, un ejemplo de esto es la histología. En los primeros casos reportados de cáncer de pulmón, la histología prevalente era sin duda el cáncer escamoso. Sin embargo, el adenocarcinoma desde el año 2004 tiene la mayor incidencia de esta histología, superando a la escamosa, de tal modo que el adenocarcinoma en estos momentos es la histología más frecuente en la población fumadora y no fumadora. Y esto pues una hipótesis que se tiene es debido a los filtros que tienen los cigarrillos. Otros factores de riesgo que también se deben de tomar en cuenta pues es la contaminación ambiental. Sobre todo porque más del 50% de los tumores ocurren en áreas urbanas, en donde encontramos contaminación ambiental, emisiones industriales y las emisiones de los vehículos. Y sobre todo en estudios de casos y controles se ha ajustando estos estudios a la variable del tabaquismo, se ha demostrado una notable asociación con la contaminación ambiental. En cuanto a la contaminación al aire ambiente, pues sobre todo en las ciudades se reporta pues la cantidad importante de emisiones de los vehículos, la industria con sus procesos y los sistemas de calefacción en algunos países del mundo. En cuanto a la contaminación al interior por ejemplo, de un hogar, pues es importante lo del humo de leña, factor sobre todo para nosotros desde el inicio importante en reconocer en una paciente expuesta al humo de leña o a la biomasa.
También algunos, dentro del hogar, unas personas pueden estar en contacto con formaldehído, bencenos o materiales de construcción y decorativos, y sobre todo el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo de segunda mano. El humo de leña, pues es un factor de riesgo muy importante. Ya sabemos lo que nos puede predecir en cuanto a la histología y la predicción para encontrar mutaciones de EGFR. Esta tabla es tomada de un artículo del año 2013 del doctor Arrieta, en donde pues se demuestra la asociación importante que tiene el humo de leña, que es más prevalente en mujeres, histologías cáncer de células no pequeñas, sobre todo adenocarcinomas, y que encontramos proporciones sumamente altas de mutaciones de EGFR en esta población. Entonces, por eso es importante investigar, interrogar este factor de riesgo. Otro factor de riesgo no muy comentado, pero sin duda muy importante, es el radón. Y esto es porque es la segunda causa de cáncer de pulmón después de tabaquismo. Pues es increíble, ¿no? Bueno, pues el radón es un derivado de la degradación del uranio y del torio. Y la fuente más común es el suelo y los materiales de construcción, pues prácticamente está en todos lados. Y el riesgo de padecer cáncer de pulmón está dado por la exposición crónica. Este riesgo se observa con exposiciones de más de 100,000 vicarios por metro cuadrado. Bueno, pues como vemos en la imagen, pues el radón va a difundir a través del estrato terrestre hacia los hogares y el ambiente. La exposición es prácticamente, pues, la mayoría de la República Mexicana tiene exposición a este gas. Sin embargo, pues comentábamos, el mayor riesgo son los 100 milivicarios, pero aquí en esta gráfica podemos ver que la República Mexicana, yendo del sur al norte, pues tiene la menor exposición. Ubicándonos, por ejemplo, nosotros que estamos en la ciudad de Toluca, pues es una exposición de 30 a 45 vicarios, y la mayor, que es la del norte de nuestra república, es de 45 a 66 vicarios. También es importante las exposiciones ocupacionales. De hecho, la de International for Research on Cancer identifica 12 factores internacionales, se los menciono. Aquellos personas que están relacionadas con la producción de aluminio, el arsénico, el asbestio, etil-diclorometilo, el berilio, el cadmio, cromio, silicio, níquel, radón, el hollín y el humo de carbón son exposiciones ocupacionales. Identificando estos factores de riesgo y ya sabiendo de la alta mortalidad que tiene el cáncer de mama, pues es muy importante buscar unos métodos para ubicar a nuestros pacientes en etapas más tempranas. Esta gráfica me gustó mucho porque aquí nos demuestra pues el impacto de esta enfermedad por la etapa clínica, su relación con la mortalidad. Por ejemplo, en una etapa localizada se presenta aproximadamente en un 16% de todos los tumores, y su supervivencia a 5 años es del 55%. Pero si nos vamos en las etapas más avanzadas, la presentación es muchísimo, muy elevada, casi un 80% de los pacientes con supervivencias a 5 años menores a 10 meses. Entonces, de aquí radica la importancia de buscar algún método para poder identificar pacientes en etapas clínicas más tempranas. Y sobre todo, pues reconociendo las intervenciones primarias y secundarias, pues y conociendo que el tabaquismo es la causa principal, la mejor estrategia para prevenir y reducir la mortalidad, pues es evitando el consumo del tabaco. De tal modo que esto pues es la decisión más inteligente pues para cuidar pues a nuestros pulmones.
La prevención secundaria es el screening. El screening es importante, es un estudio que se debe de hacer en pacientes asintomáticos. Y tenemos ya, nos han reportado pacientes de alto riesgo. Son aquellos pacientes entre 55 a 77 años de edad con factores de riesgo, que es el tabaquismo, más de 30 paquetes al año, o aquellos exfumadores con una historia menor de 15 años. Dentro de los métodos de screening tenemos unos que ya es el recomendado, que es la tomografía con baja tasa de dosis. Los que no son recomendados es la radiografía y la citología de esputo. Varios son los estudios que se han realizado para evaluar el beneficio asociado al screening y cáncer de pulmón. Aquí el primer estudio, bueno, solamente de estos 5 estudios que se presentan en la gráfica, 2 estudios han tenido datos relevantes. El primero de ellos es un estudio que se publica en 2011, hecho en Estados Unidos, y en donde toma a una cantidad de pacientes con factores de riesgo para cáncer de pulmón, y en ellos pues sí se demuestra un beneficio del screening con alta tasa de dosis. ¿En qué aspectos? En los siguientes. Cuando se hizo esta tomografía de baja tasa de dosis, en aquellos pacientes que fueron autorizados a este brazo se encontró etapas clínicas 1 y 2, fue aproximadamente del 70% versus el 56% que hizo una radiografía. La mortalidad por cáncer disminuyó aproximadamente un 20%, y algo que también es relevante es el número necesario para prevenir una muerte con screening fue de 320, que incluso se reporta es menor la cantidad que en el tamizaje de mama. Eso es algo muy relevante. Y la reducción de la mortalidad general fue del 6.7%. Y el beneficio absoluto de 0.3%. El otro estudio es el estudio Nelson, en un estudio que se hizo entre Holanda y Bélgica. Hasta este momento la gráfica pues no reporta los resultados, sin embargo, en el año pasado, en el Mundial de Pulmón, pues ya hay algunos datos y nos refiere que más del 50% de los tumores fueron identificados en etapas tempranas cuando se usó este método de screening, refiriendo que en etapas clínica 1 y 2 el grupo fue de 70%, y aquellos pacientes que no estuvieron autorizados a este brazo de tomografía de baja tasa de dosis, se encontraron etapas clínicas 3 y 4 hasta en un 70%. La mortalidad por cáncer disminuyó 26% en hombres y 61% en mujeres. Esto es un dato muy relevante que no se pudo diferenciar en el primer estudio americano. Ahora, pues, ¿qué podemos decir de las guías de screening? Pues cada grupo ha hecho su esfuerzo por darnos una guía para poder tamizar a estos pacientes. Pero el común denominador de todo ello es que tenemos que identificar a nuestros pacientes con alto riesgo, aquellos pacientes con más de 30 paquetes al año, y al autorizarlos, como decíamos, a una tomografía de baja tasa de dosis. Otros mensajes importantes de lo que podemos sacar de las guías es que no es apropiado en pacientes con morbilidades descompensadas, ¿no? Aquellos pacientes con EPOCs exacerbados, insuficiencias cardíacas, cor pulmonario. Este screening no va a reemplazar en ningún caso el cese del tabaquismo. Incluso aquellos pacientes que se sometieron a estos protocolos de screening fue un motivo por el cual abandonaran el hábito. El beneficio absoluto es pequeño y sobre todo en el diagnóstico es muy alto, aproximadamente del 18.5%, y la exposición a radiación realmente es mínima. Por ejemplo, con esta tomografía de alta tasa de baja de dosis, es de 1.5, con una tomografía convencional es de 8 y aproximadamente con un PET es de 14. El daño potencial que ha tenido este screening pues, son los falsos positivos, esto sobre todo en el primer estudio americano.
26% de todos los participantes fueron positivos con alguna lesión. 40% de estos participantes tenían al menos una tomografía positiva, sin embargo el 94% de todos los estudios fueron falsos positivos, y el motivo fue porque se tomó como un nódulo sospechoso aquellos tumores menores de 4 milímetros. Eso dio origen a esta importante cuadro que es el Lung Imaging Reporting Data System, en donde ya nos reportan las categorías en las que se deben de reportar estos hallazgos, e incluso nos dan también la dirección que debemos de tomar. Por ejemplo, aquella categoría 1 es donde encontramos, donde no hay nódulos pulmonares o un nódulo calcificado o en vidrio despulido de menores a 6 milímetros o de 20 milímetros. Estos pacientes lo que se debe hacer es continuar con su screening anual. Un paciente con un lung RADS de 3 es aquel paciente que tiene un nódulo sólido entre 6 y 8 milímetros, o bien un área de vidrio despulido mayores a 20 milímetros. Estos pacientes se deben de continuar se deben de seguir con una nueva tomografía en 6 meses. Y aquellos pacientes con una categoría de 4 son aquellos pacientes altamente sospechosos, es aquellos pacientes con nódulos sólidos entre 8 y 15 centímetros, y estos pacientes deben de ir a una tomografía en 3 meses o bien un PET scan si esto es necesario, sobre todo si la lesión mide más de 8 milímetros. Aplicando LUNG-RADS puede haber una reducción de los falsos positivos en imágenes basales del 26.6 al 12.8%, y la reducción en las imágenes de seguimiento de 21.8 a 5.3. Entonces es muy importante esta tablita. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que el cáncer de pulmón representa un problema de salud pública en su incidencia y alta mortalidad. El tabaquismo es el factor de riesgo principal y evitar su consumo es la piedra angular. Otros factores de riesgo que se identifican deben tomarse en cuenta, sobre todo el radón, las exposiciones ocupacionales y el humo de leña. Y el método de elección para reducir la mortalidad en pacientes de alto riesgo es la tomografía en baja tasa de dosis. Muchas gracias.